Aquí tienes algunas curiosidades sorprendentes sobre la Biblia que quizás no conocías. Curiosidades generales. 1. Es el libro más vendido de la historia. Se estima que se han impreso más de 5.000 millones de copias. 2. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, Antiguo Testamento, arameo, partes de Daniel y Esdras, y griego, Nuevo Testamento. 3. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 4. El libro más corto es 3 Juan. Tiene solo 219 palabras en el idioma original. 5. El versículo más corto es Juan 11:35, Jesús lloró. Curiosidades históricas y culturales. 6. No fue dividida en capítulos y versículos hasta el siglo XIII, la división en capítulos se hizo en 1227 y los versículos se añadieron en 1551. 7. La Biblia contiene más de 3,200 profecías, muchas de ellas se han cumplido, como la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. 8. El Salmo 119 es el capítulo más largo. Tiene 176 versículos y está escrito en forma de acróstico hebreo. 9. El primer libro impreso fue la Biblia, la famosa Biblia de Gutenberg, 1455. Fue el primer libro impreso con tipos móviles. Matusalén es la persona más longeva de la Biblia, vivió 969 años, Génesis 5:27. Datos curiosos sobre personajes y eventos. 1. Nunca se menciona el nombre de la esposa de Caín, se asume que se casó con una de sus hermanas o parientes cercanos. 2. El arca de Noé tenía dimensiones exactas, 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto, Génesis 6 y 15. 1.3. El Apocalipsis menciona criaturas con múltiples ojos y alas, se describen seres como los querubines y serafines, Apocalipsis 4, 6-8. 1.4. El nombre Lucifer solo aparece una vez en algunas versiones de la Biblia. Isaías 2:12 menciona a Lucero, hijo de la mañana, que algunas traducciones interpretan como Satanás. 1.5. Enoc no murió, sino que fue llevado por Dios, según Génesis 5:24. Dios lo tomó sin que pasara por la muerte. Curiosidades sobre el contenido. 1.6. Jesús habló más del infierno que del cielo, se enfocó en advertir sobre el castigo eterno y la importancia de la salvación. 1.7. No hay ninguna mención específica de 3 reyes magos, solo se menciona que llegaron sabios de Oriente y que trajeron 3 regalos, Mateo 2, 1:12. 1.8. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, escribió 13 epístolas, más de la mitad del NT. 1.9. El libro de Esther no menciona a Dios directamente. Aún así, se considera un libro clave sobre la providencia divina. 2.0. El versículo más largo es Esther 8:9, contiene 90 palabras en hebreo. Curiosidades inusuales. 2.1. Hubo un profeta que fue tragado por un pez gigante, Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, Jonás 1:17. 2.2. Un burro habló en la Biblia, en Números 10 y 28. Dios permitió que el asno de Balaam hablara. 2.3. Los primeros cristianos escribían Ichthys, pez, como símbolo secreto, era un acrónimo griego que significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. 2.4. Jesús fue visto por más de 500 personas después de su resurrección, según 1 Corintios 15, 6.25. El diluvio universal aparece en varias culturas antiguas, historias similares existen en Mesopotamia, India y América.